Aleluya, gloria a Dios. Seré breve en una palabra que voy a hablar. Algo es sencillo, pero de mucho peso. Y quiero hablar un poquito, pero antes de hablar voy a tomar las palabras de Dios como referencia. Y estaré leyendo en el libro de Proverbios, para no demorarme mucho, capítulo 15, versículo 10. Dice lo siguiente: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Gloria a Dios en las alturas. Vuelvo y repito un poco. Dice, la reconvención es molesta al que deja el camino. Y es lo siguiente que quiero hablar y quiero decir. En estos tiempos, estamos viendo tiempos difíciles, tiempos llenos de tentación, tiempos que hombres de Dios y mujeres de Dios han caído bajo tentación. Hombres y mujeres de Dios que eran tremendos, hoy están en el suelo. Y hombres también que no fueron tan tremendos en Dios, que tuvieron un nivel medio, promedio en Cristo, y que tú y nosotros todos que vamos a mirar, a enfocarnos sobre este pequeñito tema que he mirado. Lo hemos visto, no simplemente yo, sino hombres y mujeres que todavía están en el camino lo han visto. Quiero decir lo siguiente, yo no entiendo, en un término, cómo hay personas que duran 10, 15 años en el Evangelio y cuando se van al mundo se corrompen de una forma tal que tú no le ves evidencia de que fueron cristianos, de que tú no le ves evidencia que algún día en su corazón conocieron a Dios. Y no tomo a nadie de referencia, tomo de referencia a todas las personas que he visto que se han apartado. Entiendo que la gente puede menguar, porque hasta yo mismo he menguado. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios tiene su alta y su baja. Ahora, a lo que yo me refiero es que nosotros, muchas veces el ser humano, permite que Satanás le marque el corazón y lo hiera, de un modo tal que con sus acciones le diga a Dios que ya no le importa su aprobación ni su mirada. Y cuando se le da palabra, cuando le dicen mi hermano o mi hermana, acuérdate de cómo tú le servías a Dios, eso le molesta. Hay mucho que le molesta. Hay otros que no le molesta, que le causa es aflicción. Y yo entiendo esa parte. Al que le causa aflicción es porque todavía en su corazón tiene temor de Dios. Todavía en su corazón se acuerda de ese gran amor que profesaba. Pero hay mucha gente que cuando se van al mundo piensan como que Dios es el culpable de sus errores. Piensan como que, ¿cómo le explico? Como que Dios tiene la culpa. Dios tiene la culpa de todo lo que le acontece y le ha acontecido. Si uno de los planes del enemigo es herir el corazón del hombre y de la mujer de Dios, es para que se vaya y se vuelva al mundo. Y la reconvención es molesta al que deja el camino, es cierto. Pero, señores, tenemos que entender algo. Hay gente que endurece en el corazón de una forma tal que tú lo miras de arriba abajo y tú comienzas a analizarlo y a planificar en tu mente que cómo fue que esa persona sacó a Dios de su interior. Porque, señores, la Biblia dice en el libro de Proverbios que así como el rostro se refleja en el agua, así se refleja la mente del hombre en su rostro. Hay que entender, mi gente, que está bien, se apartó, que nadie actualmente, solo Dios y hombres que han llegado a un nivel de una relación con Dios que puedan discernir
pueden mirar ciertas intenciones del corazón de un ser humano. Porque Dios da el discernimiento de espíritu que va más allá de lo que se han hablado en las iglesias hoy en día. Y no entiendo cómo hay gente que menguan y se olvidan de Dios, se olvidan de que conocieron a Dios, se olvidan de que Dios todavía lo está mirando. Lo está mirando y es un problema grave, es un problema que está afectando a mucha gente, porque mucha gente se apartan del camino pensando como que Dios es el culpable de todas sus heridas. Y muchas veces nosotros somos heridos por nuestra causa de nuestros errores. Está bien, se entiende que por medio del llamado te van a herir. Eso se comprende, la guerra, la dificultad. Pero hay gente que se lanzan, se descarrían de una forma tal, mis amados, que en su corazón, y también en sus hechos, uno se da cuenta y ve que, wow, pero lamentablemente ese ser humano se olvidó de que hay un Dios, porque hacer cosas que desagraden a Dios, se entiende que el ser humano la hace. Se entiende que cualquiera puede caer, fallar. Se entiende que usted puede menguar, apartarse. Pero lo que yo no comprendo es que un ser humano que supuestamente ha conocido de Dios se descarríe de una forma tal que ya no tenga ni cuidado de lo que sube en las redes sociales. Señores, eso es algo crítico que está pasando hoy en día. Algo crítico, y hay muchos que dicen, yo no quiero, miren, no me hablen de evangélico, yo era evangélico, ni me hablen de eso. Es increíble cómo hay gente que le han dado la espalda a Dios en su carnalidad, en su humanidad, sin tener en cuenta cómo Dios fue. Y eso hay que tenerlo en cuenta, mi gente. Mire, yo he menguado, pero siempre en esos momentos de baja me he acordado de que todavía mi Creador me mira, de que sus ojos están sobre mí. Y eso es lo que me ha llevado a no lanzarme a una vida apartada de Dios. Yo no estoy juzgando a nadie, no juzgo a nadie, porque yo sé lo que es estar en el suelo. Yo sé lo que es fallarle a Dios, porque el que aquí diga que no ha fallado, que no ha pecado, se hace mentiroso, lo dice la palabra. Pero lo que yo todavía no comprendo, cómo hay gente que se van al mundo y se olvidan de Dios de una forma tal, como que Dios lo agredió, como que Dios lo humilló y le dijo, tú no sirves, tú no tienes valor para mí. Porque se entiende que cuando un ser humano te hace daño, se entiende en un término humano, que cuando una persona te hace daño, uno se retrae, uno se aparta, uno se hiera con aquella persona, eso se entiende. Pero no entiendo el por qué el ser humano se deja controlar a un nivel tal que le permita a los demonios tomar posesión hasta de sus sentimientos, de una forma tan tremenda que ya en su pensamiento y en su sentir como ser humano no sienta ese temor, esa reprensión de decir, wow, yo sé que estoy mal, pero yo no puedo hacer eso porque yo he conocido a Dios. No comprendo todavía, pero nada, hay que orar por el que fallece, hay que orar por el que mengua, hay que orar por el que se está levantando, porque sabemos y entendemos que estamos en un nuevo año, 2023, y hay que arreciar con la búsqueda. Lo digo primero por mí, no lo digo por nadie en específico, lo digo primero por mí, también por el pueblo de Dios. Pero hay que arreciar, porque da pena cómo hay gente que se van al mundo
y no toman en cuenta a Dios en sus hechos. Y el que endurece su corazón recibe el juicio de Dios. Pero el que a pesar de su condición se humilla y reconoce su pecado, entonces alcanza misericordia. Y con esto termino. Hay una canción de Vinicio Molina que dice sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Dice, está esperando que se arrepientan de sus maldades. Señores, la sinceridad delante de Dios vale mucho. No simplemente delante de los hombres, delante de Dios vale mucho. Y Dios está esperando que mucha gente en su condición pecaminosa se le humillen y reconozcan que han fallado y reconozcan que sin Él no pueden vivir. Porque todos sabemos lo que hemos menguado y lo que hemos fallado, que en el mundo no hay satisfacción. Que en el mundo no existe lo que se llama llenar el vacío que siente el corazón de un hombre, de una mujer, que solamente lo llena Cristo. Eso tenemos que entenderlo. El que no lo ha querido entender, entiéndalo. En el mundo, por más que el ser humano haga, no podrá llenar el vacío que siente su corazón. Simplemente vivirá en vanidades, de aquí para allá y de allá para acá, aparentando ser feliz sin serlo. Y hay que tener memoria, porque Dios no se merece que un ser humano cuando caiga se olvide de Él de una forma tal como que nunca le hubiese conocido. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta era la pequeña palabra que tenía en mente hablar, la inquietud. Y es que Dios no se merece que nos olvidemos de Él de una forma tal que no le agradezcamos. Y agradecerle no va en palabras simplemente, sino en hechos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Al que llegó hasta el final y al que no, también. Dios le bendiga.